Corape informa, amigos y amigas de Corape Digital TV, nos encontramos al centro norte de la capital ecuatoriana, en donde varias organizaciones, fundaciones, periodistas independientes se han dado cita para dar una rueda de prensa e informar a la ciudadanía sobre la conformación de una mesa de articulación para la protección de periodistas. El objetivo, como ya menciona, es defender los derechos de los periodistas y también de la libertad de expresión. En esta ocasión vamos a conversar con Susana Morán, quien es presidenta de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, para que nos cuente un poco más sobre de qué trata esta mesa. Sí, esta mesa arranca sus actividades justamente el día de hoy, una vez que hemos anunciado a la comunidad la existencia de esta mesa de articulación para la protección de periodistas. Esta es una iniciativa evidentemente de la sociedad civil, la conformamos periodistas independientes, periodistas de medios y también organizaciones que defendemos la libertad de expresión y de prensa en este país. Esta es una iniciativa, la primera de su tipo, que ocurre, y esto, como yo decía, es una medida casi desesperada y urgente debido al aumento de amenazas y agresiones contra periodistas en este país, sobre todo el aumento de la violencia explícita contra los comunicadores, contra los colegas, y evidentemente eso nos hace o nos obliga a tomar medidas de este tipo para poder responder y poder ayudar a los colegas de cualquier tipo de medio, en cualquier circunstancia cuya vida esté en riesgo y su libertad también, ¿no? Porque hay que recordar que también hay actores que intentan a través de el uso de la justicia pues silenciar a los periodistas, y evidentemente pues en esos casos de gran gravedad, donde esté comprometido los principales dos derechos básicos, que es la vida y la libertad, la mesa va a actuar. ¿Cómo es la actuación que van a tener ustedes para poder defender estos derechos de los periodistas? Es decir, ¿qué es lo que van a hacer en caso de que ya sepan de un caso, de una circunstancia en la que un periodista esté corriendo riesgo su vida, la de su familia y también la libertad de expresión? Bueno, lo primero que vamos a hacer es obviamente recibir el testimonio del periodista y confirmar las amenazas, y si estas amenazas evidentemente son confirmadas, pues todos los que integramos esta mesa somos periodistas y hacemos siempre una verificación de la información. Obviamente esto se hace muy rápidamente, porque si es una amenaza contra la vida, pues no podemos tomarnos días ni semanas en hacerlo, lo hacemos inmediatamente, y una vez que tenemos esa confirmación, pues empezamos a tomar las medidas más apropiadas del caso. Nosotros como organizaciones tenemos experiencia en abordar este tipo de situaciones urgentes. Evidentemente tenemos que unirnos, porque en un contexto tan demandante y tan creciente no podemos hacerlo de manera individual o cada uno por su lado, sino es mejor pues juntarnos y trabajar de manera conjunta acciones que puedan ayudar a evitar una desgracia. Básicamente eso es lo que queremos, porque el Estado va muy lento. Sí, apenas hace pocos días lanzó el reglamento de la ley de comunicación, donde ya se pone en marcha el mecanismo de protección, pero evidentemente hay que ser un poco claros en nuestro contexto ecuatoriano y en este contexto político de alta inestabilidad, pues esto va a demorar todavía. Sin embargo, creemos que el gobierno ya tiene que tomar todas las precauciones y todas las acciones posibles para que esto se ponga en marcha, pero obviamente paralelamente estamos nosotros como una respuesta mucho más inmediata y más cercana a los colegas periodistas. En cuanto a cifras, ¿nos puede comentar un poco sobre la violencia que ha existido, muertes de periodistas, amenazas que han existido hasta el momento para periodistas de investigación? Sí, este año particularmente ha sido muy difícil para el trabajo de los periodistas en todas las regiones del país. Hemos registrado 5 exilios de 5 periodistas. Eso quiere decir que son periodistas que tuvieron que dejar su lugar de vivienda, dejar su familia para precautelar su vida, y tuvieron que salir del país en circunstancias desesperadas por los graves riesgos que tenían, ¿no? Entonces eso creo que dice mucho el contexto, y como mencionaba, pues la Fundación Periodistas Sin Cadenas ha registrado entre enero y agosto 216 agresiones contra periodistas, de las cuales 30 corresponden a amenazas de todo tipo, y de esas 30 amenazas, 15 son amenazas de muerte. Eso es un aumento del 100% en relación a lo que hemos registrado en los años 2021 y 2022, cuando hubo 7 y 8 amenazas respectivamente. Es decir, todavía no terminamos el año,
y en estos primeros 8 meses ya hemos duplicado lo que registramos en los años previos. Y lo peor es que creemos que el escenario es totalmente dramático y va a ser peor por el incremento de la violencia generalizada en el país. ¿Se puede trabajar en medidas de prevención para los periodistas para que no se puedan llevar a cabo estas amenazas? Por supuesto, el tema de seguridad, sobre todo, trabajar en seguridad significa principalmente trabajar en medidas de prevención, ¿sí? Porque no nos sirve de nada que ya la amenaza o la acción esté en marcha, ¿no? Y para eso primero hay varios niveles. El Estado debe trabajar políticas públicas de prevención y una de esas políticas públicas y acciones urgentes es evitar justamente la impunidad de casos graves contra periodistas. Tenemos el caso del comercio que sigue 5 años en investigación previa y posiblemente no llevemos a ver la luz en ese caso, y es un caso emblemático y eso nos preocupa muchísimo. Es decir, si no tenemos sanciones contra los responsables de un asesinato y de un secuestro en nuestro país de 3 periodistas que estaban haciendo su oficio, pues la verdad tenemos muy pocas expectativas en relación a la justicia y creemos que ese es uno de los elementos que abona a este contexto de violencia contra los medios y periodistas. Entonces, el tener investigaciones efectivas, contundentes, a los agresores de medios y de periodistas, creo que eso es fundamental para poder minar y bajar este nivel de riesgo. Y por otro lado también hay otros actores, por ejemplo los medios de comunicación. Creemos que son actores fundamentales, los gremios también, que empiecen a trabajar el tema de seguridad en sus espacios, con sus equipos de trabajo, que esto no sea un tema circunstancial o ocasional o cuando pasa alguna noticia muy grave, sino que sea como del día a día, ¿no? Como periodistas, como mencionaba, estamos viviendo tiempos excepcionales y por lo tanto tenemos que actuar y tomar medidas excepcionales. Vamos a dialogar también con Ricardo Rivas, quien es de la Fundación Nos Faltan Tres, para que nos comente igual un poco más sobre cuál va a ser este trabajo de esta mesa en los casos de periodistas que ya existen denuncias de agresiones o que hayan sufrido de algún tipo de amenaza contra su vida. Sí, mira, creo que es importante recalcarle a la sociedad que ahora nosotros nos hemos agrupado a través de esta mesa de articulación de protección periodística para estos casos que afectan a la libertad y a la vida de las personas que ejercen este oficio y esta profesión. Y esto es fundamental porque hay agresiones físicas, morales, psicológicas, sexuales y de todo tipo, y que realmente no hay quien haga ese contrapeso, que es una función del Estado como tal, brindar la protección y seguridad para ejercer el oficio, en este caso del periodismo. Pero a la carencia del Estado, de que no existen estas articulaciones para que se atentan contra la vida y contra la libertad, la sociedad civil a través de varias organizaciones hemos decidido agruparnos para darle esta salida al gremio periodístico, a quien ejerce realmente la profesión y podamos contribuir para trasladarle, moverle dentro del país o sacarle fuera del país en el caso de que estas tuvieran una gravedad extrema, como ya ha sucedido con 5 casos que tenemos, tanto de movilidad como de exilio, que se ha tenido que sacar periodistas por estas agresiones que son del crimen organizado, delincuencial, etcétera, ¿no? Que se conoce ya a nivel que es público. Y creo que es función también justamente pedirle al Estado que se active este mecanismo de protección periodística que está dentro del reglamento y dentro de la nueva ley de comunicación para efectos de que tengamos estemos organizados y que la sociedad civil se sienta tranquila y el ejercicio, el oficio del periodismo y de la comunicación, pues también tenga su seguridad para efectos de ejercerla. Acuérdate que callar un periodista es atentar contra la libertad de expresión, que no solo esta libertad de expresión es propia del periodismo, sino es propia de todo ser humano que tiene este derecho a expresarla. Uno de los temas que usted mencionó es sobre sacar a los periodistas del país. Eso significaría ya atentar contra la libertad de expresión. ¿Por qué pensar en la idea de sacar en vez de medidas de protección, medidas de prevención que puedan evitar que se violente contra la libertad de expresión? Es que esta mesa de articulación de protección periodística es reactiva. Nosotros no estamos en el tema de prevención como campo de acción, sino justamente de reacción ante la inminente gravedad que corre tanto la libertad
como la vida de las personas que ejercen este oficio. Por lo tanto, ahí tenemos que activar justamente para salvar su vida, que tenemos asesoría a nivel internacional de organismos internacionales extranjeros, que tenemos asesorías en este sentido, el cual también estamos apoyándonos para ejercer. ¿Por qué se ha dado esto? Porque ya existen casos de exilio donde de manera independiente las organizaciones tuvieron que actuar para sacar del país justamente para preservar su vida por la grave amenaza que corrían esas personas. Si esto lo hacemos de manera independiente, creo que es mucho mejor y más fuerte decirle al Estado, aquí estamos, una sociedad civil organizada que está velando también en forma reactiva contra la vida de las personas en caso que fueran atentados, pero tenemos un protocolo a nivel interno donde debemos seguir para también verificar que estas acciones realmente sean graves, sean reales, porque pueden también existir amenazas que sean falsas y realmente no se atente contra la vida. Y esto hay que dilucidarlo en el menor tiempo posible, en un tiempo muy corto, para poder justamente tener esa vida de la persona, la vida de los seres humanos que son fundamentales en este contexto. ¿Cuál va a ser el protocolo a seguir en caso de que ya tengan una evidencia de que un periodista está sufriendo de una amenaza contra su vida? Bueno, tiene que llegar este pedido a la mesa y rápidamente nos vamos a activar. Tenemos ya protocolos establecidos donde nos vamos a activar y tenemos una serie de parámetros que cumplir, que esto tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible por la importancia que tiene esta acción. Y una vez que ya contrastemos esta información y se verifique la veracidad, pues accedemos a todos los mecanismos que ya tenemos establecidos y con los contactos que tenemos también a nivel nacional e internacional para poder sacarlo inmediatamente del país, si fuese ese el caso, o trasladado a otra ciudad o provincia, que también ha sido el caso, donde podemos preservar esta libertad, este riesgo de perder la libertad o este riesgo de perder también la vida, que es fundamental. ¿Se prevé trabajar, es decir, con cooperación internacional, con otras organizaciones internacionalmente para poder salvaguardar la vida de los periodistas? Pero por supuesto, tenemos asesoría a nivel internacional y cooperación internacional de varias agencias que trabajan en nuestro país, de las cuales nosotros tenemos contactos, hemos accedido a ellas, hay una predisposición activa, la próxima semana también tenemos una reunión con respecto a eso para ir limando todas estas acciones y poder llevarlas a la plenitud, a la luz, para que podamos estar seguros el momento que sucedan acciones. Entonces es inmediato y reactivo. No tiene nada que ver con la prevención, que eso ya cae en otros parámetros, de los cuales nuestro campo de acción no está en ese parámetro. Como ya escuchamos, estas han sido las declaraciones de Susana Morán y también de Ricardo Rivas, quienes nos mencionaron cómo va a trabajar esta mesa articulada de organizaciones, de fundaciones, de periodistas independientes para poder defender la libertad de expresión. Lo que ellos mencionan es que ya tienen un protocolo establecido de que en caso de que exista una violencia, de que se denuncie, de que se les presente a ellos algún caso de algún periodista que esté siendo amenazado, a él o a su familia, se pueda trabajar de forma rápida para sacarlo del país, sacarlo a otra ciudad, a otra provincia, y de esta forma poder evitar que exista algún atentado en contra de la vida de los periodistas. Esto que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. Sharina Santamaría los acompañó en cámaras, de aquí Camila Vitesis. No olviden suscribirse a Corape Digital TV para conocer más noticias.